Para comenzar con la primera parte, me parece importante destacar a la evaluación desde una perspectiva crítica como un procesual. Es decir, la evaluación es un proceso, es decir, son diferentes momentos, pero también son momentos en particular. Bueno, y este sentido procesual tiene un sentido y un significado absolutamente superador porque entiende que la evaluación es diagnóstica, es formativa y es sumativa a la vez. Cada una de estas instancias prevalecerá en un determinado momento del proceso porque así lo requiere inclusive el proceso de enseñanza. Es decir, no podemos desvincular a la evaluación de la enseñanza. Siempre cuando estamos hablando de evaluación es porque estamos implicados en un proceso de enseñanza. Para comenzar este encuadre teórico, pensé, digamos, la problemática de la evaluación en tres dimensiones. La dimensión, siempre son pedagógicas las dimensiones y a la vez también políticas en algún sentido. Pero la primera dimensión a la que haré referencia es a la dimensión política de la evaluación. Es lo que decimos la intención. Es decir, siempre tanto un programa de evaluación como un proyecto político de evaluación o el proyecto pedagógico de la evaluación en el aula nunca es neutral. Siempre tiene una intención. ¿Por qué? Porque ya sea el docente, el sistema educativo, la institución, cuando refiere a la evaluación, refiere a un proceso formativo. Y cuando estamos hablando de la formación, siempre estamos hablando en términos políticos y cuando digo en términos políticos no hablo de política partidaria, sino política de la educación. Entonces, desde una perspectiva crítica, la intención no es ni controlar, ni comprobar, ni medir, ni comparar, sino justamente todo lo contrario. Es evaluar para apreciar, para comprender, para interpretar y para informarse. Con lo cual podemos decir que el proceso de evaluación apunta fundamentalmente a recabar información y esta información irá en diferentes sentidos. Será información para el docente, para modificar sus procesos de enseñanza, será información para los alumnos, para que ellos aprendan también a autoevaluarse y en algún sentido a apreciar sus procesos de aprendizaje. Será información para los padres, ¿sí? Para que conozcan cuál es el proceso de aprendizaje que desarrollan los alumnos en el aula o en la institución. Será información para los directivos, para los supervisores, para el sistema educativo en general. La segunda dimensión es la epistemológica, es decir, es aquella dimensión que aborda las concepciones teóricas vinculadas a lo metodológico, a lo didáctico, a lo pedagógico didáctico, ¿sí? Es decir, en esta dimensión, ¿qué es lo que nos va a interesar? ¿Qué cosas se van a evaluar? ¿Qué lugar ocupa, por ejemplo, el diseño curricular en los procesos de evaluación? ¿Cómo se va a evaluar? Es decir, los instrumentos. ¿Cuáles son las instancias de evaluación, ya sea en un proceso a corto plazo, a mediano o a largo plazo? ¿Y quiénes son los protagonistas de la evaluación? Cada uno de estos interrogantes se responden con un sustento teórico. Es decir, cuando yo me pregunto qué cuestiones voy a evaluar, ya eso trasunta una perspectiva teórica. Si yo elijo un instrumento u otro, también. Con lo cual, los instrumentos, los contenidos, los modos de evaluar, el posicionamiento del docente, todo coadyuva una postura teórica que es una decisión político-pedagógico-didáctica.
No es lo mismo, por ejemplo, que en el momento de evaluar el docente tenga en cuenta los conocimientos, o sea, qué aprendieron los alumnos, cómo fueron sus procesos de aprendizaje, qué dificultades tuvieron, que por ejemplo, evaluar para saber aquello que no saben. O sea, la falta. Es importante conocer la falta, pero no puede ser el punto de partida de ningún proceso de evaluación. Finalmente, como tercera dimensión, la dimensión ética. ¿Por qué? Y porque justamente la dimensión ética hace referencia a los modos, a las actitudes, a los valores que se ponen en juego en el momento de la evaluación. Venía diciendo respecto de la importancia del trabajo colectivo, de la posibilidad de poder trabajar, o sea, de pensar entre todos este proyecto de evaluación, de la misma manera que uno piensa otros proyectos al interior del proyecto institucional. ¿Por qué fundamentalmente? Bueno, fundamentalmente porque en general la evaluación, al menos en el nivel inicial, o la evaluación desde una perspectiva crítica fundamentalmente, es una cuestión bastante nueva, digamos, ¿no? O sea, no hace tanto tiempo que la pedagogía nos está exigiendo a los docentes a pensar a la evaluación de otro modo. Hasta entonces no es que no se haya evaluado, sí se evaluó, porque creo que tanto directores como maestros evaluaron siempre o evaluamos siempre. Lo que pasa que al decir de Gramsci, evaluamos sin beneficio de inventario. Y en este sentido, nuestra práctica fue más mecánica que consciente. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de hacer consciente eso que históricamente hemos ido construyendo en nuestras matrices? Es justamente pudiéndonos sentar en equipo, ¿sí?, a construir nuestro proyecto de evaluación al interior del proyecto institucional.